Queridos hermanos, muy buenas tardes en el nombre del Señor. En esta tarde quisiéramos, en primer lugar, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 7 al 13. Considera lo que te digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuimos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Y vamos a orar. Querido Padre Dios, santo y santo y santo, tres veces santo. La palabra es tuya, Señor. En esta tarde nos congregamos para poder escuchar la voz tuya, tu bendita palabra. Aquí solamente soy un servidor tuyo, un instrumento en tus manos. La palabra no es mía, es tuya, Señor. Comunica a tu pueblo el mensaje que lo tienes. Gracias, Santo Dios. Prepare nuestro corazón, nuestra mente. Podemos en este tiempo escucharte a ti, el consejo sabio que tú tienes para tu pueblo. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, el domingo anterior como hoy día, tenemos el tema esfuérzate en la gracia. Debe ser un fiel administrador. Debe ser un buen soldado. Número 3, debe ser un atleta disciplinado. Número 4, debe ser un labrador que espera la cosecha. Hoy, nuestro tema, continuando, anterior del versículo 1 al 6, ahora continuando del 7 al 13, la fidelidad en el ministerio. Esto es nuestro tema. La fidelidad en el ministerio. La vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Nosotros mismos no tenemos las fuerzas para realizar esta labor. Si no fuera la ayuda del Espíritu Santo, la presencia de Él, nada podemos hacer. Posible ni nuestra boca podemos abrirlo. Esa fuerza que está. Leamos eso en el Evangelio de San Juan 14:26. La palabra del Señor, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que hace, no nosotros. Somos instrumentos en sus manos de Él. Sino por la gracia del Señor podemos soportar y resistir las adversidades del presente tiempo o del presente siglo. El apóstol San Pablo recomienda 3 cosas en este campo. Ser fiel. Número 1, pon tu mirada en Jesucristo. Echaremos un vistazo a Jesucristo, ¿quién es Él? Segundo lugar, recuerda, dice Pablo, mis sufrimientos.
Yo cuánto tuve que sufrir también. 3 cosas vamos a abordar. Número 3, sé fiel a la palabra. Recomienda, tú y yo debemos ser fiel a la palabra. No se olvide, número 1, punto mirada en Jesucristo. Número 2, recuerda tú mis sufrimientos, dice Pablo, y sé fiel a la palabra. Entonces abordamos número 1, punto mirada en Jesucristo. Podemos echarle una mirada en el libro de Apocalipsis, mejor dicho, del libro de Isaías 53, su situación, su ministerio, lo que él debía cumplir. Aquí está trazado. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra. Seca no hay parecer en él la hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como escondimos el rostro, fui menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un vistazo, una mirada en Jesucristo. Esto parte de Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí fue profetizado de Jesucristo. Ya existía él. Pero como el plan divino del Señor se había roto, de antemano Dios tenía en su conocimiento que iba a suceder todo esto. Había que esperar el tiempo. La simiente de la mujer que va a nacer un varón. Ese varón es el que va a destrozar al diablo. Satanás ha preparado para destruirlo. Pero se ha preparado su autodestrucción, más bien el diablo, cuando Cristo resucitó de la tumba y vive hoy y para siempre. Reina. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Así es que el plan eterno de Dios ya diseñado va a cumplir el tiempo de su nacimiento y su muerte y su resurrección. Estamos echando un vistazo entonces. El versículo 7 y 8 nos dice de 2 Timoteo: considera en que te digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Dice Timoteo, reflexiona a la luz de esta palabra. Examina esto. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mi querido hermano, considera lo que te digo. El Espíritu Santo es el maestro que vino a enseñar, a recordar todas las cosas. Aún vino a convencer al pecador de su pecado. Tú y yo no podemos mover nada. Comunicamos el mensaje de esperanza y de salvación. Y el Espíritu Santo es quien dice: lo que dice este hombre es verdad. Convence al corazón del ser humano.
considera lo que te digo. El Espíritu Santo te dé claramente entendimiento y plena consideración, cuidadosa, una recomendación enérgica de parte de Pablo. No es un simple consejo para que Timoteo pensara muy bien en lo que el apóstol Pablo escribía. Acuérdate de Jesucristo, de su linaje de David. Es el modelo supremo de fidelidad. Es un modelo supremo de fidelidad como nuestro, como maestro, como soldado, como atleta, como labrador, para recoger una cosecha espiritual. Seguir el ejemplo del maestro, continuar el ejemplo del maestro al perseguir el premio, plantar la semilla de la verdad para recoger una cosecha espiritual. Yo y tú somos llamados a echar la semilla. Dios se encargará en qué terreno va a caer la semilla. Depende de Él. Mi deber, tu deber es sembrar el Evangelio. Y esa palabra de verdad hay que llevarlo. Quisiéramos ver el salmista expresa, Salmo 126, cómo se va a llevar esta palabra. Esta palabra, llevarlo no está tan sencillo, tan fácil de llevarlo a los rincones del territorio del mundo, del terráqueo que vivimos. No está tan fácil. Pero si hay uno que está con nosotros, dice la palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas en sus brazos. Y esto será lo más hermoso. Así es que es el llamado del Señor a ser fiel. Lo estamos echando un vistazo a Jesucristo, nos manda, nos ordena a ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Para eso somos llamados, es el rol de la iglesia, del linaje de David. Jesús es el heredero justo del trono, resucitado de los muertos, y la resurrección de Cristo es la verdad central de la fe cristiana. Por medio de ella, las Escrituras nos comunican. Podemos echarle un vistazo ahora. Número 2, recuerda mis sufrimientos. El apóstol San Pablo dice, recuerda mis sufrimientos. El apóstol San Pablo, en primer lugar, dice, estoy en la cárcel por causa del Evangelio, mientras la palabra no está encadenado. La palabra está libre para que corra como ríos de agua viva. El versículo 10, por tanto todo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y la gloria eterna. Apóstol San Pablo entonces menciona acá, prisionero por causa del Evangelio. Pablo, prisionero por causa del Evangelio. Número 2, prisionero por causa de los escogidos. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no tiene temor
a la persecución y a la muerte por predicar el Evangelio en un ambiente hostil, porque tenía confianza plena en su Dios quien lo llamó. De la misma manera, tú y yo tengamos esa plena confianza quien nos llamó. Y servimos a Él, la iglesia de Jesucristo. Tened buen ánimo de predicar este mensaje. Pablo dice, soy prisionero por causa del Evangelio. No he hecho ningún mal, solamente por predicar el Evangelio le persiguieron hasta matarle a él. ¿Sabe lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, versículo 24, matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y los que guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolos de noche, le bajaron por el muro descolgando en una canasta. Cuando llamó el Señor a este hombre, Damasco en la ciudad, supieron que Pablo ha cambiado el rumbo. Él iba con rumbo de perseguir a la iglesia del Señor, a los cristianos que los encontraba, castigarlos y traerlos prisioneros a la cárcel. En ese camino encontró el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Dura cosa es darte contra el aguijón. ¿Qué debo hacer, Señor? Entra a la ciudad de Damasco. Se dio una vuelta, el rumbo inmediatamente cambió. Él fue de la Corte Suprema de Israel de Sanedrín, el embanderado, el mejor erudito, el maestro, tanto conocimiento, pero no llegó el secreto de la salvación de Cristo, no comprendió. Pero Dios le llamó a este hombre. Ahora vas a sufrir por causa de mi nombre. ¿Cuánto es necesario que vas a llevar mi nombre ante los reyes? Ante los gentiles llevarás mi nombre. Este hombre fue prisionero por esta causa. Le trataron de matarlo, pero Dios tuvo que protegerlo y no murió. Más tarde, cuando ya el Evangelio había esparcido a todas partes, entonces dice, ahora sí se acabó el tiempo. Querido hermano, en Hechos capítulo 12, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crecía la palabra y la gente acudía al Señor por esta causa. Querido hermano, si tú y yo predicamos este evangelio, de la misma forma nos va a perseguir. Y si nosotros no predicamos nada calladito, nadie sabe. Un soldado dijo esto. De nuestra iglesia varios fueron al cuartel. Regresa uno, dice, a ver, dinos cómo fue el cuartel. Gracias a Dios que no se enteraron que yo era un cristiano. Nadita. El otro dice, ahora a ti, ¿cómo fue? El otro dice, hermanos, a la entrada nomás tuve que identificarme, yo soy un seguidor de Cristo. Por causa del Cristo tuve que padecer calabozo tras calabozo, limpieza de los peores lugares todavía. ¿Cuál le parece mejor? ¿El que no se identificó o el que se identificó? El que se identificó por causa del Señor. ¿Cuánto también nosotros igual podemos estar viviendo tranquilos, cruzados las manos, sin hablar nada? No, el Señor quiere que abramos nuestra boca y prediquemos el mensaje de paz y el evangelio de la paz. Y luego dice, el evangelio debe ser proclamado. Manda
Mateo capítulo 28. El soldado del Señor debemos ser fiel realmente a la palabra de predicar el Evangelio. Capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor es una orden enérgica de ir, de hacer discípulos. No está diciendo pueden ir ustedes a ver si pueden. Es un verbo imperativo de orden, de acción, presente. Vayan y prediquen mi evangelio. Cuando dijo el hermano Felipe, van a ir a Arizona, prediquen el evangelio. Ayer estaba viendo su contexto. Doña Lilian me dio. Ellos tienen sus puentes redentores, los cerros, el coyote y otras creencias en la naturaleza tienen. Bien, de eso hay que mostrarle al Dios desconocido para ellos. Esto es lo que hay que predicar. Mi querido hermano, Pablo soportó todo esto por causa del Evangelio, por causa de los escogidos, por causa de mí y de ti. ¿Cuánto más todavía habrá que han de llegar por la predicación tuya, por la predicación mía? Cuando llegué a los Estados Unidos el año pasado, dije al pastor de la iglesia, quiero predicar el Evangelio a un norteamericano 100%. Lléveme, por favor. Me llevo, ¿sabes de quién? Arthur. Vive todavía el que arrojó la primera bomba atómica en Japón. Y sé que es militar. Y cuando entro le saludé, tipo militar a él. Y me contesta igual. Yo no hablo inglés, pero puedo hablar en español. Y mi traductor lo traduce. Y dice, no me dice, yo sigo al Señor, me dice solamente, bendito sea mi Dios, que trajo un hombre a predicarme el mensaje de Dios. Ahora llego, otra vez predico. En el hospital está. Se ha caído y se ha fracturado una de sus columnas o caderas y fui a verlo en el hospital. Otra vez al entrar tuve que saludar tipo militar a él, porque es militar él. Así es que predique el Evangelio. Si no podemos predicar entre nosotros los latinos. Y ahora, si hay alguien que maneje el inglés, predique el americano. Porque yo dije, gracias a ellos, nos mandaron sus misioneros. Sus misioneros dieron su vida por causa de los escogidos del Evangelio. No es fácil entrar a América del Sur. Difícil fue. ¿Cuántos misioneros ofrendaron su propia vida? Hoy nos toca a nosotros, los latinos, también dar a ellos y orar por los americanos. A veces encuentro medio enfriados, pero voy a animar el próximo domingo. Tengo que predicar con un traductor. Querido hermano, prediquemos el Evangelio. Esto es nuestro pan de cada día. Y si no predicamos el Evangelio, no estamos bien. Estamos mal. Estamos viviendo en pecado. Prediquemos entonces. Número 3. Confía en la palabra. Fiel. Confía en la palabra fiel. Versículo 11 al 13. Dice eso. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Y si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Así que confiamos en la palabra fiel. Amén. Amén. Permítame, por favor. La palabra fiel es esta. Esta palabra es la palabra fiel, no hay otro. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños que nos vengan, no necesitamos otras cosas. Tenemos aquí la palabra fiel establecida. Iglesia bíblica, nos basamos en esta palabra. Mi querido hermano, confiamos en esto. Fiel a la palabra, la fidelidad al Señor. Si morimos, con Él viviremos. Si sufrimos, también vamos a reinar con Él. Si somos infieles, Él nunca será infiel, es fiel, permanece. Nunca cambia sus planes Él. Cuando dice, si le negaremos, Él también nos negará. Yo creo que esto no pertenece a la iglesia del Señor, a los hijos que tienen la fe, sino son el pueblo que solamente de boca viene, Señor, Señor. Solo de labios, el verdadero hijo permanece. Así es que, hermano mío, mantengamos nuestra fidelidad en el Señor hasta que Él venga un día a recogernos a nosotros, hermanos míos. Terminamos con esto. Recuerde, tu fidelidad. Recuerde, no se pierda, hermano mío, por favor, no se olvide. Fidelidad en el ministerio. Sé fiel al Señor. Punto mirada en Jesucristo. Él vino, Él pagó el precio. Él fue nuestro sustituto. Él fue imputado. Él sufrió nuestros dolores. Él se lo llevó. Él fue el Cordero Pascual, el Cordero más perfecto. Pablo pone su claro en nuestra duda e incredulidad. No puede cambiar a Cristo. Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros no ponemos fe en nuestra fe ni en nuestros sentimientos, porque estos cambiaron y fallaron. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. El mismo misionero Hudson Taylor frecuentemente decía, no es tratar de ser fiel, sino mirar al que es fiel, que obtenemos la victoria. Mirar a Él, en Él está la esperanza. Nos ponemos de pie, hermanos. Dijimos la última parte, no es por tratar de ser fiel, sino mirar al que es fiel y obtenemos la victoria en Él. La victoria está en Él, no está en nuestra fuerza, no está en nuestro conocimiento. La victoria está en el Señor Jesús. Bendito seas mi Dios, grande y todopoderoso, soberano de Rey de Reyes, Señor de señores. En esta bendita hora te damos gracias al dador de la vida, al Señor de señores. Señor, solo podemos en ti la victoria. Y sin ti nada podemos, Señor. En esta bendita hora, bendice a tu pueblo. Conforta los ánimos de tu pueblo. Padre Santo, de llevar tu mensaje. Esta es nuestra tarea, nuestra prioridad de predicar el Evangelio en este tiempo que nos das. Gracias te damos al dador de la vida, al Rey de Reyes.
Lo bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.